Bien, con ustedes en esta parte ya del encuentro, de la entrevista. Miren, hace unos días, para el día 2, iniciando el mes de junio, pues se cumplieron 15 años del caso, del caso que nos ocupa, del caso de la persona nuestra. Y a propósito, nosotros hemos querido traer a una profesional que ya sobre sus especialidades vamos a estar hablando y desarrollando en la medida que vayamos haciéndole las preguntas y tomando en cuenta la conversación sobre el tema del sicariato, sobre un trabajo que se hizo basado en ese tema, específicamente del sicariato, y también del caso de quien les habla, que por vía tangencial entró en ese trabajo de tesis precisamente con ese caso. Así que en esta noche les damos la bienvenida a María Paula, quien, les repito, vamos a estar hablando con ella de su profesión y su especialidad. María Paula. Hola, señor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién es María Paula? Bueno, realmente el decir quién es María Paula es algo complejo, porque me pongo a visualizarme desde el punto de vista de otra persona, considerando de que es alguien que lucha siempre por sus sueños, pero al mismo tiempo lucha siempre por dejar una huella por donde camina, siempre considerando en Dios como aquella fuente que puede ayudar a otras personas. Y por eso una de mis mayores metas siempre ha sido tratar de ser aquella persona que lucha por ayudar a otros y por siempre lograr algún objetivo. Qué bien, está hermoso eso. Gracias. ¿Cuál es tu especialidad? ¿A qué te dedicas? Bueno, ahora mismo yo me dedico a psicóloga, o sea, soy psicóloga de base, Sí. y me dedico a ayudar a personas en la parte de mejorar lo que es nuestra forma de expresar emociones, en especial la parte de la ira. ¿La parte? De la ira. O sea, esa emoción básica de la ira es la que más yo trabajo. De la ira. Así es. ¿Qué es lo que más te llama la atención? Sí. Antes de yo entrar con esa parte, porque me quedé curioso con eso, ¿por qué el amor a la psicología? ¿Qué te motivó a estudiar psicología? Realmente es algo complejo. Para serlo honesto, yo no empecé estudiando psicología, yo empecé estudiando medicina, pero Tú fuiste de lo mayor a lo bajo. Así es. Realmente, O a lo general y a lo particular, para que ahorita no se crea que uno está minimizando la psicología. No, realmente es muy amplia. No tenemos Sí, es verdad. tantas especialidades como obviamente uno observa en medicina, pero sí realmente es una carrera muy abarcadora. Para serle honesta, yo empecé, como le había comentado, en medicina. Sí. Y luego de varios ciclos en ella, me di cuenta de que mi objetivo mayor era, como le había comentado anteriormente, ayudar a las personas. Y a pesar de que en medicina yo podía ayudarla, consideraba también que en psicología podría hacerlo porque estaba muy de lleno colaborando con mi hermana que tiene síndrome de Down. Entonces yo la llevaba, acompañaba a mis padres, o los apoyaba, mejor dicho, llevándola al CAIT y guiándola en el proceso también de aprendizaje. Y eso como que me abrió el campo a querer ejercer también como esas terapeutas que habían en el centro. Ay, qué hermoso eso. Eso está bien. O sea, que tu hermana, en cierta manera, es una motivación para que hoy tú seas una profesional de la psicología. Cuando tú hablas de la ira, que hablabas anteriormente, específicamente, ¿por qué la ira? O sea, ¿qué tú buscas con que te haya llamado la atención el aspecto de la ira? Como un sentimiento. Ok. Realmente aquí en el país esa maestría no se da. O sea, usted no ve a muchos especialistas enfocados solamente en el manejo de esa emoción. Okay. En mi caso, yo concursé por una beca vía el MESID, y entre las becas seleccionadas estaba una carrera que se llama Neurocriminología de la Conducta Agresiva. De la emoción de la ira, correcto. No sentimiento. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo estaba observando, me llamó mucho la atención y decía, wow, realmente esto es una de las emociones que más reflejamos, pero no trabajamos. Y digo, sí, es verdad. Me llamó o me motivó a estudiarlo para ayudar a esas personas, porque realmente en el día a día
es muy normal que las situaciones del ambiente nos generen a nosotros esa forma de expresarnos, Sí. muchas veces no de la forma adecuada. Es verdad. Y nos puede afectar no solamente a nivel personal, sino también que escala a nivel familiar, a nivel laboral, o sea, a nivel social. Es muy abarcador y es algo muy importante de manejar. Es cierto. Tú llevaste a cabo, ya tomando en cuenta el tema de la conversación en sí, en el fondo, tú hiciste un estudio que nos gustaría, primero que tú nos expreses, nos expliques cuál fue el tema y por qué, para ir desarrollando poco a poco cada una de las variantes con relación a ese trabajo que hiciste, en qué consistió el tema y por qué. Ok. Yo realicé por mi finalidad de posgrado, perdón, una tesis. ¿De posgrado? De o posgrado. No de la licenciatura. No, sino de posgrado. De posgrado, allá. Entonces, para yo finalizar mis estudios en neurocriminología de la conducta agresiva, neurocriminología. Mira eso. Sí, para yo finalizarlo, yo tenía que hacer una tesis. Claro. Entonces, yo lo que hacía era que buscaba una estrategia para que la tesis fuera lo más amena posible, porque era con una doble titulación, o sea, que no era con una universidad de aquí. Y por ese motivo yo me acerqué a Procuraduría y solicité que se me permitiera realizar una tesis basada en un caso ya realizado en el país. Y entonces, ¿qué otra universidad estaba conjuntamente? ¿Aquí qué universidad era? Yo le hice con una universidad, fue con un convenio de una universidad italiana con una universidad española. Ah, ok. O sea, que ninguna de las dos era de República. No. Qué Fue una interesante. beca internacional. Qué interesante. Sí. ¿Y entonces? Entonces, en base a mi solicitud, Procuraduría me dio varias opciones. Sí. Y como yo había escuchado de mi niñez y había escuchado también familiares que habían mencionado el caso. De tu niñez. Sí. Yo dije, voy a reír. bueno, voy a tomar el caso y a aprender más de él. Porque usted sabe que cuando uno es pequeño, pues uno no lo vive igual que cuando ya uno tiene la madurez, que escucha la situación que pasa en la sociedad. Y por ese motivo, yo recibí su caso y en el caso yo lo que hice fue que lo adapté a lo siguiente. Yo adapté el caso de Jordi Veras relacionado con el sicariato y cómo este hace los efectos de manera multidimensional en la víctima. Mi objetivo principal era poder apreciar y que las personas que lo leyeran pudieran apreciar cómo el sicariato puede llegar a afectar no solamente a la víctima directa, sino también a las víctimas secundarias que se encuentran y cómo este afecta el estilo de vida que esta persona lleva después de ese acto. Ya. Ok, mira qué interesante. O sea que tú vienes, primero vas a la Procuraduría para que haga hiciste la consulta, evidentemente, fue inteligente eso, porque de cierta manera tenías una orientación, porque no eres abogada. Así es. Ya yo soy psicóloga de base. Exacto. Entonces, básicamente ya teniendo el título y el tema, entonces, ¿cuál fue, en qué te enfocaste? ¿Qué quería María Paula con el título? Con el título yo lo que más quería era expresar cómo... O la delimitación, vamos a decirlo así. Okay. ¿Qué buscaba delimitar? Porque uno con tesis uno tiene que ir a un tema específico y desarrollarlo. ¿Qué te pedían, en este caso, o tu mentor, que delimitaras en ese tema? Más que otra cosa, cuando yo busqué la asesoría, mis mentores aquí en República Dominicana, porque busqué asesoría aquí. Claro. Y se lo agradezco en el alma, porque como usted dice... ¿Te lo permitieron? Sí, la universidad me lo permitió, porque como yo no soy abogada, tenía que manejar temas jurídicos, que para mí era complicado el entendimiento de lo mismo. Entonces, ellos lo que me recomendaron fue que me enfocara solamente y lo delimitara a la persona en sí, por el tiempo que no me iba a permitir hacerlo de manera más abarcadora. Claro. No solamente con su caso, también podía unir a algún otro, pero también no solamente usted, sino también sus familiares. Entonces, ellos lo que más me recomendaban era que me enfocara en usted y en mostrar cómo esa situación
le afecta de manera directa a nivel social, a nivel psicológico, a nivel laboral y en su día a día. Ok, perfecto. Entonces, para que no se hiciera mucho más amplio. Exacto. Entonces, ¿qué encontraste que en el tema ya principal, que es el sicariato? Ese es el de ahí donde asumo yo que donde parte todo. Y ya el caso de quien te habla, pues ya sería como una especie de relación Así es. a lo que es el sicariato. ¿Qué encontró María Paula, sin tener que ser abogada, pero desde tu óptica como psicóloga? ¿Qué encontraste del país, el tema del sicariato? ¿Cuál fue los datos que te arrojó tu investigación? Yo pude apreciar muchas cosas, principalmente que este fenómeno es algo muy multifuncional, porque no solamente abarca lo que es la parte del hecho en sí, o sea, del acto pagado de homicidio, sino que también abarca el motivo por el cual yo hago esa acción, que arroja lo que es la parte El móvil. social, lo que es la parte cultural y lo que es la parte, por así decirlo, económica. Económica, sí. Porque todo eso me motiva a mí a realizar la acción. Entonces, eso fue una de las cosas que se pudo entrelazar con las situaciones que pude observar en los antecedentes y al mismo tiempo en el caso mismo. Y sobre el sicariato como tema, ¿tú llegaste a tomar alguna consideración? O sea, si investigaste algo, a qué se refería, o quizás por ejemplo, qué factores podría darse si te pudieras recordar del trabajo. Sí, con relación a los factores, como le decía, es muy abarcador, porque depende también la parte de la persona. Lo que se engloba es lo que la persona acepte, por así decirlo, como bueno y válido, o sea, su percepción del acto, si lo considera bien o no, si para él la situación que él está presentando le puede ser enriquecedor el hacerlo ya de manera emocional y al mismo tiempo de qué hace que él lo realice, o sea, su entorno. Por eso, como le comentaba, es muy diverso el motivo exacto, o sea, el factor exacto por el cual la persona lo hace, sí se refleja que son muchos factores, porque la realidad, por así decirlo, suya no es la misma que la mía. Y para cada persona que realiza cualquier acto, no solamente eso, sino cualquier otro, lleva relacionado sus factores, por así decirlo, alrededor. Ya. Y en el caso entonces de las consecuencias que yo pude ver en el trabajo, ¿qué consecuencias entonces te arrojó el trabajo? ¿Qué datos tú puedes darnos a nosotros que recuerdes de esa tesis, por ejemplo, con relación a las consecuencias del sicariato? ¿Puedes mencionar específicamente del caso que estabas hablando? Perfecto. Mire, con relación a la parte de las consecuencias, son muchas. Como yo solamente me enfoqué en la parte física, emocional, social y laboral, lo que puedo apreciar o puedo expresar es que la parte física, en el caso de Jordi Vera se presentó que hubo una lesión de pérdida de visión en un ojo, al mismo tiempo una herida en la parte del hombro que le causa dolor. En la parte emocional, que no solamente fue en el momento, sino después del momento, que me trae a mí ese sentimiento. O sea, la vida antes de la situación no es la misma que después, porque aunque yo haya sanado, en mí quedan unas secuelas de que mi entorno yo no lo visualizo igual, porque mi seguridad todavía la sigo poniendo en juego. Además de eso, en la parte laboral, afecta en la parte de recuperación y cuando yo me reinserto en mis labores. Y en la parte social, porque a pesar de la situación y a pesar de que haya una seguridad, o sea, un personal de seguridad que salvaguarda a la persona, Sí. no quiere significar que no ocurra a mi alrededor y que esa persona que se encuentran a mis alrededores no lleguen a ser afectados. Entonces, ahí involucra lo que también es un aislamiento. O
O sea, que afectó en todas las esferas de esa persona, que a pesar del tiempo, a pesar de los procesos, a pesar de la parte de sanación, Sí. mejoramos lo que es el estilo de vida y cómo yo observo y cómo yo aprecio y cómo yo valoro a las personas que están a mi lado, sí me quedo con secuelas, porque hay cosas que por más que usted quiera son irreparables o irremediables. Entiendo. Bien, bueno, la verdad que es un tema, cuando lo visualicé, lo vi, lo leí, el trabajo del sicariato vinculado con el caso de quien te habla, pues, y lo pude estudiar, la verdad que es bastante abarcador, Sí. aún cifrándose en un solo caso, porque la explicación del sicariato pues, es bastante complejo. Así es. Bueno, estamos conversando con María Paula, ella es psicóloga, hablando sobre su trabajo de tesis internacional, porque no fue una tesis hecha para universidades dominicanas, sino italiana y también española. Así que sobre el tema, tanto el sicariato como con el caso de quien les habla, estaremos continuando luego de la pausa. Bien, continuando con la conversación que tenemos en esta noche, en este domingo, estamos precisamente en compañía de María Paula Burgos, quien es psicóloga. Ella hizo un trabajo de tesis para universidades extranjeras, claro, apoyada en asesoría dominicana, y tratando sobre el tema del sicariato, y dentro de ese tema, especificado por la Procuraduría General de la República, tomó el caso de quien les habla. Entonces, sobre eso estamos conversando con ella. ¿Cuáles obstáculos encontraste haciendo el trabajo? Uy, muchos. Sí. Cuéntanos. Bueno, realmente mi mayor obstáculo fue la parte de que yo no soy de la parte de derecho. Abogada. O sea, yo no soy abogada. Y para mí el entender el procedimiento de cómo se llevó el caso, realmente fue a base de cucharitas que los especialistas me lo tuvieron que explicar. Sí. Además de eso, de que tuve que recopilar muchas informaciones para poder armar el caso lo mejor posible y yo poder entender cómo fue que sucedió la situación, cómo fueron los antecedentes, para yo lograr conectar y al mismo tiempo poder dar la mejor respuesta posible ante lo que son las consecuencias que presentó lo que fue el atentado contra su vida. Yo vi en algunas partes que tú colocaste fichas. Eran como preguntas. Así es. Que hacías. ¿Qué tú buscabas con hacerle preguntas? En este caso, ¿a quién te habla? ¿Qué se busca con esas preguntas cuando es a la víctima que se le está haciendo? Independientemente que hoy haya sido quien te habla o haya sido yo el que está en esa tesis. Pudo haber sido Luis, Pedro, Juan, una víctima. ¿Por qué se hacen las preguntas? Realmente lo que más nosotros tratamos es de indagar la respuesta a mis objetivos principales, que fueron los efectos o consecuencias de la parte psicológica, la parte social, la parte laboral y la parte física como consecuencia de la misma acto. Y al mismo tiempo quería entender cómo usted afrontó esa situación. Entonces yo le apliqué una prueba psicológica de afrontamiento y al mismo tiempo le realicé varias preguntas relacionadas a cómo usted se sentía en esas áreas. Ok, claro, para que estemos claros, estamos asumiendo, ella utilizó ese caso, porque lo que queremos es que la gente no piense que uno quiere resaltar la figura de Jordi Veras, sino, imagínense que es de Luis que está hablando, pero evidentemente es el caso de quien les habla. Ya que tú, en el segmento anterior yo te pregunté sobre las consecuencias. Ahora tú mencionaste las mismas consecuencias, que sean sociales, económicas, psicológicas. Viendo lo que te fue arrojando el caso, de esas consecuencias, ¿qué consideraciones tomaste o te quedan de ese trabajo que hiciste? Tomando en cuenta esas consecuencias y ese texto que tú hiciste. Ok, como yo le había dicho anteriormente,
cada persona, de acuerdo a su espacio, realiza los actos y al mismo tiempo afronta las situaciones de una forma diferente. Desde su realidad, yo pude apreciar en las pruebas de que usted la afrontó de manera en la parte religiosa, o sea, se enfocó en la parte religiosa, se enfocó en lo que es la parte social, afirmaciones positivas. Usted lo que más buscaba era la parte de esta situación por la cual yo estoy viviendo, yo tengo que superarla porque debo de sacar a mi familia hacia adelante. Lucho por ellos, lucho por mí, porque ellos merecen un mejor futuro donde se observe lo que es la parte de cumplimiento de leyes. Con relación a la parte de qué me dejó y qué yo pude apreciar, es que sí considero de que a la víctima que pasa por un atentado que no solamente es el caso de Jordi Veras, así como el caso de Jordi Veras, hay muchos que no se expresan, pero las víctimas, no solamente la víctima principal, sino también las secundarias. Las indirectas. Exacto, deben de recibir una ayuda. No solamente una ayuda emocional, sino una parte de ayuda de rehabilitación. Porque cuando hablamos de sicariato, hablamos de que hubo un atentado contra una vida. Y ese atentado contra la vida se utilizó un instrumento para lastimar y agredir. Y deja secuelas que, como le había dicho anteriormente, son irremediables muchas de ellas. Y eso marca no solamente a nivel emocional, sino que también físico, porque yo tengo que adaptar mi estilo de vida a esta nueva persona que está teniendo que enfrentar la vida. No era mi yo de antes, sino es mi yo de ahora. Entiendo. Entonces, una de las cosas que más yo pude sacar fue eso, la ayuda de centros de rehabilitación psicológica y física, y al mismo tiempo ese centro de apoyo no solamente para la víctima directa como los secundarios, y en conjunto a que cada persona que reciba esta situación lamentable pueda obtener una ayuda especializada, un asesoramiento especializado de cómo debe de seguir el proceso, porque yo no conozco mucho, como le había comentado, la parte jurídica, pero sí estoy consciente de que un proceso legal conlleva un tiempo, conlleva un proceso largo, un proceso agotador emocionalmente, económico, que muchas veces la víctima no tiene los recursos. Es cierto. Y el sacar la fuerza para continuar con la vida, o sea, sacar la fuerza para poder trabajar, para poder continuar con su familia, para poder levantarse emocionalmente, para continuar, día a día. Exacto, se le dificulta si no puede también cumplir o lograr ese deseo de que haya justicia. Conocemos también la justicia divina, pero sabemos que el ser humano exige justicia. Sí, para eso ha creado ese orden. María Paula, excelente la explicación y es comprensible. María Paula, dentro de ese trabajo, a nivel profesional y a nivel personal, ¿cuál fue tu mayor satisfacción? Siendo sincera, poder cumplir el que puedas recordar la historia. Porque cuando estuve al inicio de ella, usted me comentaba que muchas partes de la misma se le estaban olvidando. Y yo traté de narrarla lo mejor posible, recopilando todas las informaciones posibles para que su historia no fuera olvidada. Ya. Bueno. Ya hablando de esa parte, ¿cómo ve María Paula nuestro país ante una situación como esta, ante ese tema? Que claro, tú no hiciste una situación general, pero tú tuviste una idea. ¿Cómo ves desde tu óptica en ese trabajo la República Dominicana frente al tema del sicariato? Veo que es un tema en el cual nosotros debemos de, como país y como representantes del país, aunque uno no sea un encargado de alto nivel o alta función, contribuir a la sociedad. Porque una de las cosas por las cuales la persona se acerca a realizar esos actos es por la parte social en donde vive,
porque su entorno no es lo más favorable posible y ve ese dinero fácil como una escapatoria, donde hasta pone en juego lo que es su creencia, lo que es correcto y lo que no. Y llega a sesgar esa convicción que tiene, lo que conlleva a que muchas personas realicen esos actos. Entonces, si nosotros contribuimos a que haya más trabajos, a que haya más posibilidades donde las personas marginadas puedan conseguir oportunidades. Que haya más oportunidades y menos distanciamiento social. Exactamente, contribuiría a que las personas puedan considerar trabajos nobles y dignos para ejercer, y no aquel dinero que yo por arrebatarle la vida a otra persona puedo conseguir de manera fácil. Ok. Antes de ir finalizando, en el trabajo de tesis tuya, del sicariato y del caso específico de nuestro tema, tú colocaste fotografías de Miguelina Llaverías. Así es. ¿Por qué tomaste la referencia de Miguelina Llaverías, que vi fotos ahí de ella? Bueno, las coloqué porque el caso de Jordi Veras vino relacionado al caso de Miguelina Llaverías. O sea, fue una consecuencia de un ejercicio noble, responsable y totalmente legal que se estuvo haciendo para que la persona pudiera entender que ese antecedente fue que generó una controversia en la persona por la cual realizó o decidió realizar esos actos. Ya comprendo. Ok, ahora entendí. Tú estás haciendo ahora un diplomado. Así es. Sobre violencia de género. Violencia intrafamiliar. Violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Yo me imagino, pero yo quiero que tú se lo expliques a la teleaudiencia y a aquellos que están en YouTube. ¿Por qué? Realmente su caso me motivó mucho. Me motivó porque pude apreciar cómo una víctima se aferró totalmente a Dios y cómo a través de ese apoyo que usted recibió pudo salir hacia adelante y pudo luchar por lograr. Entonces, eso me motivó a mí a ayudar a otras víctimas. Wow. No debí entrar en esa pregunta yo. No debí entrar en esa pregunta. ¿Y qué recomendaciones, no sé si las recuerdas, qué recomendaciones diste o sugerencias, como generalmente se hace para finalizar una tesis, dio María en ese trabajo? Las recomendaciones... Algunas, que no sean todas. Las recomendaciones que yo puse más fueron las que le había comentado anteriormente, que aquella persona que sufre como víctima de un sicariato pueda recibir ayuda, pero no solamente ella, sino también su familia. Su familia indirecta. De manera económica, de manera física, o sea, con rehabilitación, y de manera psicológica, porque estamos hablando de que hay un trauma, hay por así decirlo, una retira de trabajo, y al mismo tiempo tengo que apoyar a esa familia que me va a dar esa atención a esa víctima que necesita un apoyo. Ahora que tú hablas de ese tema, que tú volviste yo te volví a la pregunta y evidentemente ya lo habías respondido. Al inicio del espacio, tú mencionaste que te llama la atención la emoción de la ira. Uno viendo todo el proyecto, el trabajo de tesis que hiciste para esas dos universidades extranjeras, ¿cómo tú pudiste sugerir a alguien que esté sumergido, ya tú como psicóloga, en ese aspecto de la emoción de la ira, que puede surgir también de alguien que sobreviva a un sicariato, por ejemplo, que no son muchos los que sobreviven a un tema de sicariato, porque esa es otra? ¿Cómo podría María Paula, siendo psicóloga, a los amables televidentes y a aquellos que nos ven en YouTube, hacer una recomendación o sugerencia como profesional de la conducta? Como le había comentado, esa conducta primaria no es una conducta muy alejada de las personas. O sea, tanto usted como yo en algún momento de la vida llegamos a experimentarla. Que se nos puede magnificar, claro que sí, porque yo no logro tener siempre un buen control
o una buena inteligencia emocional, mejor dicho, de cómo yo debo de enfrentar o afrontar esa situación que me está generando a mí esa ira, esa incomodidad, esa rabia. Y una de las cosas que yo más puedo recomendar es, Sí. se escucha cliché, Sí. pero lo que más yo puedo recomendar es que vayan a terapia, porque mediante la terapia yo puedo sanar esa historia que traigo conmigo, que muchas veces me genera ira, que muchas veces son cosas que yo no entiendo por qué reacciono de esa forma, Ya. sino que solamente de manera innata o primitiva, como decimos, reaccionamos. Y no es malo el apoyarnos de alguien que nos pueda facilitar esas herramientas que yo no poseo para afrontar esa realidad que me enoja. O sea que no hacerlo es la peor decisión que uno puede tomar. Así es. No buscar terapia Así o no es. buscar ayuda para terapia es lo peor que uno puede tomar. Así es, porque si nosotros ponemos a analizar, llegamos a encontrar estudios donde se observa que lamentablemente mantener una ira constante va dañando nuestro cuerpo. Y una de las cosas que más le puede favorecer es uno siempre mantener lo que es la inteligencia emocional, ese control, ese dominio, que es difícil, claro, pero se logra. Qué bueno que trajeras ese tema ya, ya para finalizar con esto. Y con esto quisiera recordar que hace un tiempo, cuando se hablaba de la cantidad de muertes por homicidios, el año pasado fueron por muertes violentas, pero no por homicidios creados o perpetrados para asesinar a alguien Premeditados. con premeditación, sino una discusión en un tránsito, el vecino subió mucho la música, en un bar, entonces se genera la ira, se genera la violencia. Y hace poco también el psicólogo Vergés decía, ¿qué nos está pasando como sociedad? Que estamos simplemente respondiendo con violencia. Así es. A propósito de lo que tú respondes. Así o sea es. que la mejor forma es que el dominicano aprenda a ir a terapia. Así es. Y Dios nos regala cada día el milagro de la vida. Y qué mejor momento de aprovechar y de, sobre todo, de saber que nosotros tenemos oportunidad para mejorar. Y que esas emociones que uno tiene no es algo extraño, que no solamente soy yo el único que las padece, sino Sí, que sí. todos la padecemos. Y el trabajarlo no está de más. María Paula, gracias de verdad. La verdad que ahorita Siempre. cuando decías que te contaron cuando niña, lo que pasa es que cuando el hecho sucedió en el 2010, tú tenías 9 años. Sí. Bueno, pero cómo a veces cosas calan en quien menos pensamos. Así es. Gracias de verdad. Señores, María Paula Burgos, psicóloga, y la verdad que con una curiosidad, con un ámbito de ayuda y de servicio. Todo renacido por el ámbito familiar de su entorno, de su hermana. Y miren también cómo el ámbito de la curiosidad como científica y la profesionalidad la llevó a este tema. Esperando que ustedes lo hayan disfrutado, al igual que nosotros. Así que vamos a la pausa.